Capítulo 4. La familia experimenta extraños sucesos. Emily utilizó que necesitaba más información sobre la desaparición de Sarah para poder entender mejor lo que estaba sucediendo en la casa. Buscó en los registros de la policía y encontró un informe de la época en el que se mencionaba que la última persona que había visto a Sarah con vida había sido su hermano mayor, William. Emily se sintió alarmada por esta información e investigó más sobre William. Descubrió que había sido acusado de asesinato unos años después de la desaparición de Sarah, pero había sido absuelto debido a la falta de pruebas. Emily comenzó a sospechar que William podría haber sido el responsable de la desaparición de Sarah. Decidió que tenía que hablar con él para intentar sacar más información. William era un hombre mayor que vivía en una residencia de ancianos en las afueras de la ciudad. Emily lo visitó y le preguntó sobre su hermano. William se puso nervioso y comenzó a sudar, pero negó cualquier responsabilidad en la desaparición de Sarah. Emily siguió presionando a William y finalmente confesó que había matado a Sarah en un arranque de celos después de que ella se negara a casarse con un hombre que él había elegido para ella. Emily quedó horrorizada por la confesión de William y se dio cuenta de que el espíritu hostil que había sentido en la casa era el de Sarah, que seguía atormentando a su familia incluso después de su muerte. Decidió que tenía que hacer algo para ayudar a Sarah a encontrar la paz y proteger a la familia de su venganza. Emily se puso en contacto con un exorcista y le explicó la situación. El exorcista ayudará a visitar la casa y realizará un ritual para liberar el espíritu de Sarah. Emily estaba nerviosa por lo que iba a suceder, pero sabía que era la única manera de poner fin a la pesadilla que había estado con la familia. Cuando el exorcista llegó a la casa, Emily lo guió a la habitación secreta donde habían sentido la presencia hostil. El exorcista comenzó a recitar un conjuro en latín y roció agua bendita por toda la habitación. De repente, la habitación se llenó de una luz brillante y un fuerte viento empezó a soplar. Emily se aferró a la mano del exorcista y cerró los ojos, esperando que todo terminara. Cuando abrió los ojos de nuevo, todo había terminado. La habitación estaba en silencio y ya no se sintió ninguna presencia hostil. Emily sabía que el espíritu de Sarah finalmente había encontrado la paz y que la familia podría finalmente vivir en paz. Después del exorcismo, Emily y la familia sintieron un gran alivio. La casa ya no parecía estar llena de miedo y tensión, y finalmente pudimos descansar tranquilos. Sin embargo, Emily se preocupó por el destino de William, el hermano de Sarah que había confesado haberla asesinado. Decidió hablar con las autoridades y contarles lo que había descubierto. La policía abrió una investigación y finalmente podrá encontrar pruebas para incriminar a William. Fue arrestado y llevado a juicio, y esta vez no pudo escapar de la justicia. Emily se sintió aliviada de que se hizo justicia por la muerte de Sarah, pero todavía se preocupaba por la familia que había sido víctima de esta tragedia. Se mantuvo en contacto con ellos y los visitó periódicamente para asegurarse de que estaban bien. Sin embargo, Emily seguía teniendo pesadillas sobre la casa y los terribles sucesos que había presenciado ahí. Comenzó a investigar más sobre la historia de la casa y descubrió que había sido construida en el siglo XIX por una familia adinerada. La familia había sido víctima de una tragedia similar a la que había sufrido la familia de Sarah. El hijo mayor de la familia se había enamorado de una mujer que no era de su clase social y había sido asesinado por su padre celoso. Emily se dio cuenta de que la casa estaba maldita y que probablemente siempre estaría llena de tragedias y muerte. Decidió que era mejor dejarla en el pasado y nunca volver. Con el tiempo, Emily superaría sus miedos y pesadillas, pero nunca olvidaría la experiencia que tuvo en esa casa. Aprendió que a veces las cosas más terribles pueden suceder en los lugares más bellos y que el pasado siempre puede volver a perseguirnos si no. Capítulo 5. Los espíritus empiezan a comunicarse. Después de la experiencia en la casa maldita, Emily tomóse un tiempo para sanar y reflexionar sobre lo sucedido. Decidió dejar su trabajo como investigadora paranormal y dedicarse a algo más relajante y pacífico. Con el tiempo, Emily comenzó a trabajar en una biblioteca y se enamoró del ambiente tranquilo y acogedor. Allí conoció a una mujer llamada Claire, quien se convirtió en su mejor amiga. Un día, mientras Emily y Claire estaban hablando, Claire mencionó que su abuela había fallecido recientemente y que había dejado una casa en herencia. Claire estaba considerando venderla, pero no sabía mucho sobre ella. Emily inmediatamente se ofreció a ayudar a Claire a investigar la casa y averiguar su historia. Después de hacer algunas investigaciones, Emily descubrió que la casa había sido construida en la década de 1920 por un hombre llamado George. George había sido un arquitecto famoso y había construido la casa para su esposa, quien había fallecido poco después. La casa había pasado por varias manos y finalmente había sido heredada por la abuela de Claire. Sin embargo, la casa había sido abandonada por varios años y se había deteriorado mucho. Emily y Claire deciden visitar la casa para verla por sí mismas. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que la casa estaba en peor estado de lo que pensaban.
Había telarañas y polvo por todas partes y las ventanas estaban rotas. A pesar de la condición de la casa, Emily sintió una extraña atracción hacia ella. Sentía como si hubiera algo especial en la casa, algo que la hacía sentir en paz y cómoda. Claire, por otro lado, estaba más preocupada por el estado de la casa y pensó que era mejor venderla y olvidarse de ella. Pero Emily no estaba dispuesta a dejar ir la casa tan fácilmente. Decidió investigar más sobre la historia de George y su esposa y descubrió que habían sido una pareja feliz y amorosa. George había construido la casa para ella como un regalo de amor, y después de su muerte, había pasado el resto de su vida grabándola. Emily se dio cuenta de que la casa tenía una historia hermosa y significativa detrás de ella, y estaba decidida a restaurarla a su antigua gloria. Se ofreció a comprar la casa de Claire y comenzó a trabajar en su restauración. Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar hermoso y acogedor, llena de vida y amor. Emily había encontrado su verdadera pasión en la restauración de casas antiguas y estaba agradecida por haber descubierto la historia detrás de la casa de George y su esposa. Sin embargo, Emily comenzó a notar algo extraño en la casa. A veces, sentía como si alguien la estuviera observando o como si hubiera alguien más en la casa con ella. Aunque al principio intentó ignorar estos sentimientos, finalmente tuvo que investigar más sobre la historia de la casa para descubrir si había algo más detrás de ellos. Emily se dedicó a investigar más sobre la historia de la casa, y descubrió que George había tenido una hija con su esposa, quien había fallecido a una edad temprana. La hija de George había dejado un diario en el cual había escrito sobre su vida en la casa y sobre su relación con su padre. Emily se sintió atraída por el diario de la hija de George y comenzó a leerlo. En el diario, la hija de George contaba sobre cómo había sentido la presencia de su madre en la casa después de su muerte, y cómo había comenzado a hablar con ella. Al leer esto, Emily se dio cuenta de que ella también había sentido una presencia en la casa, y comenzó a sospechar que podría tratarse del espíritu de la esposa de George. A pesar de esto, Emily no se asustó, ya que sintió que la presencia era amistosa y pacífica. Con el tiempo, Emily comenzó a sentir una conexión con la esposa de George y comenzó a hablar con ella en la casa. Aunque al principio se sintió un poco extraño hablando con un espíritu, con el tiempo se sintió cómodo y comenzó a disfrutar de las conversaciones que tenía con ella. Un día, mientras estaba en la casa, Emily sintió una presencia más oscura en la casa. Comenzó a sentir miedo y sintió que algo estaba tratando de comunicarse con ella de una manera más agresiva. Emily decidió investigar más sobre la historia de la casa para descubrir si había algo más detrás de esto. Emily descubrió que, después de la muerte de George, la casa había sido habitada por varias personas, pero todas habían informado haber sentido una presencia extraña en la casa. Muchos habían experimentado pesadillas y sensaciones de miedo, y algunos habían llegado a creer que la casa estaba maldita. Emily comenzó a sospechar que la casa podría haber sido objeto de un exorcismo en el pasado y que el espíritu que sintió podría ser el resultado de ese exorcismo. Decidió buscar más información sobre exorcismos y se encontraría una manera de liberar a la casa de cualquier entidad oscura que pudiera estar ahí. Con el tiempo, Emily encontró a un sacerdote local que había realizado varios exorcismos en el pasado y que estaba dispuesto a ayudarla. Juntos, realizaron un exorcismo en la casa y, al finalizar, Emily sintió como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Desde ese día, Emily nunca volvió a sentir ninguna presencia extraña en la casa. La casa se convirtió en un lugar lleno de amor y paz, y Emily supo que había logrado ayudar a liberar a la casa de cualquier entidad oscura. Capítulo 6. El intento fallido de un exorcismo. Después del exorcismo, la casa parecía estar libre de cualquier entidad oscura. Emily se sintió aliviada y feliz de haber podido ayudar a liberar la casa de cualquier mal. Sin embargo, pronto descubrí que las cosas no eran tan simples como parecían. Una noche, mientras dormía, Emily comenzó a tener una pesadilla. En la pesadilla, estaba caminando por la casa cuando sentí una presencia extraña a su alrededor. Cuando se dio la vuelta, vio una figura oscura que parecía estar observándola fijamente. Emily se despertó asustada, sudando y con el corazón latiendo rápidamente. Durante las siguientes semanas, Emily comenzó a tener más pesadillas, todas relacionadas con la casa y las entidades que habían habitado ahí. Se sintió agotada y aterrorizada, pero no quería rendirse. Decidió que tenía que encontrar una manera de acabar con sus pesadillas y descubrir la verdad detrás de la casa. Emily comenzó a investigar más sobre la historia de la casa y descubrió que, antes de que George y su familia se mudaran ahí, la casa había sido utilizada como un lugar de culto para un grupo de personas que practicaban rituales oscuros. Aparentemente, habían realizado varios sacrificios y habían tratado de invocar una entidad oscura para que les concediera poder y riqueza.
Emily comenzó a sospechar que la entidad oscura que había sentido en la casa y que ahora la atormentaba en sus pesadillas, podría haber sido invocada por este grupo de culto. Decidió que tenía que encontrar una manera de acabar con esta entidad de una vez por todas. Después de consultar con varios expertos en el campo de la espiritualidad, Emily descubrió que la única manera de acabar con la entidad era realizar un ritual de purificación en la casa. El ritual requería que Emily reuniera varios elementos, incluyendo hierbas, cristales y velas, y los utilizara para purificar la casa y expulsar cualquier entidad oscura que pudiera estar ahí. Emily pasó varias semanas recolectando los elementos necesarios para el ritual y preparándose mentalmente para lo que tengo que hacer. Finalmente, llegó el día del ritual y Emily comenzó a preparar la casa para la purificación. Comenzó colocando las hierbas y los cristales en puntos estratégicos de la casa y encendió las velas. Luego comenzó a recitar las palabras del ritual, pidiendo a cualquier entidad oscura que abandonara la casa y que nunca volviera. Durante el ritual, Emily sintió como si la energía de la casa cambiara. Las pesadillas y las sensaciones de miedo que había estado experimentando desaparecieron, y sentí una sensación de paz y tranquilidad que no había sentido desde que se mudó a la casa. Al finalizar el ritual, Emily sintió como si hubiera logrado expulsar cualquier entidad oscura que pudiera haber estado en la casa. Sabía que la casa estaba libre de cualquier mal, y finalmente pudo dormir tranquila sin ser atormentada por pesadillas. Desde ese día, la casa se convirtió en un lugar lleno de paz y amor. Emily había logrado expulsar cualquier entidad oscura que había habitado ahí. Ahora podía disfrutar de la casa y hacerla su hogar de verdad. Después de la purificación, investigar sobre el grupo de cómo había utilizado la casa antes de ella. Descubrió que habían sido acusados de varios delitos, incluyendo el asesinato de entidades oscuras. Emily sintió una ola de tristeza al descubrir lo que había ocurrido en la casa antes de su muerte. Se preguntaba cómo era posible que algo tan horrible hubiera sucedido en un lugar que ahora se sentía tan acogedor. Con el tiempo, Emily comenzó a interesarse en la historia de la casa y en la espiritualidad en general. Después de la experiencia de purificación, sentí una conexión más profunda con el mundo espiritual y estudié más sobre el tema. Comenzó a leer libros sobre el tema y a asistir a conferencias y talleres sobre la espiritualidad. Incluso se convertirá en una sanadora espiritual, certificada, para poder ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares a la que ella había experimentado en la casa. La casa se convirtió en un lugar de paz y sanación, y Emily estaba agradecida por haber sido parte de su transformación. Ahora, en lugar de tener miedo de la casa, la amaba y la cuidaba. Sabía que estaba en el lugar correcto y que estaba haciendo lo que estaba